Hola, ¿qué tal? Es un gusto participar en el coloquio Descongelar la Revolución. El título de mi ponencia es Cine Independiente y Terrorismo de Estado en los años 70, el caso de Anacruza de 1978. Voy a hacer una breve introducción sobre el proceso histórico en el que se ubica este caso. En el México de los 70, los gobiernos en turno implementaron una política de terrorismo de Estado para reprimir a la guerrilla rural y urbana, que surgió como respuesta a la represión gubernamental de los movimientos sociales de los años 60. Perpetraron la desaparición forzada, la tortura y el asesinato de cientos de guerrilleros, crímenes que han permanecido impunes hasta la fecha. Desde los años 70, los familiares de los desaparecidos han realizado demandas de memoria, verdad y justicia que no han sido atendidas por el Estado. Estos son de los primeros carteles que hizo el Comité Eureka, formado por los familiares de los desaparecidos, en particular por las madres, en donde pues fueron registrando los primeros casos. También Hijos México ha hecho contribuciones importantes, le ha dado continuidad a las demandas a través, por ejemplo, de esta campaña de los desaparecidos nos faltan a todos. En esta campaña relativamente reciente en el que involucraron pues, a diferentes personas para que también se manifestaran al respecto. Desde los años 70 hasta la actualidad, también se ha desarrollado un proceso de construcción de memoria cultural de la guerrilla y el terrorismo de Estado, que tuvo un periodo particularmente productivo en el sexenio de Vicente Fox, del 2000 al 2006, en parte debido a la apertura temporal de los archivos del Archivo General de la Nación. Utilizo aquí el concepto de memoria cultural de Astrid Dell, que refiere al orden simbólico, los medios, instituciones y prácticas, por medio de los cuales los grupos sociales construyen un pasado compartido. El cine documental ha hecho una contribución importante a la memoria cultural de estos procesos históricos, al recopilar testimonios de exguerrilleros y de familiares de desaparecidos. Estos son los carteles de algunos de los documentales que se produjeron después del 2000, como La guerrilla y la esperanza, Vivos los llevaron, vivos los queremos, Clandestino y Florenotomy. La contribución del cine de ficción ha sido un tanto menor que la del cine documental. Algunos filmes de ficción fueron producidos en los mismos años 70 y 80, entre los que destacan Meridiano 100, de Alfredo Joscovich, de 1976, Anacruza, de Ariel Zúñiga, del 78, y Bajo la metralla, de Felipe Casals, de 1982. En estos tres filmes aparecen grupos de guerrilla urbana, si bien en ninguno se menciona el nombre real de estos grupos. Meridiano 100 y Bajo la metralla se enfocan en la experiencia de los grupos guerrilleros. Los dos filmes enfatizan tensiones internas y aspectos de la conducta de los guerrilleros y no invierten tanto en representar la violencia estatal. César Valdés señala que Meridiano 100 y Bajo la metralla, cito, en ningún momento cuestionan la respuesta excesivamente violenta, ya sea del ejército o de la policía política. Es claro que ambas representaciones son cómodas para el régimen y ayudan a reforzar la idea de que no hay nada que escape a sus ojos y oídos. Cierro la cita. A diferencia de Meridiano 100 y Bajo la metralla, Anacruza no recrea la dinámica de la guerrilla, sino que dramatiza la experiencia de los familiares de los guerrilleros desaparecidos y hace una denuncia más fuerte del terrorismo estatal. Se podría pensar que fue una película más incómoda para el régimen, usando el término de César Valdés. En esta ponencia analizaré la manera en que Anacruza realiza esta dramatización y esta denuncia considerando su especificidad narrativa y estética, así como su contexto de producción. También me referiré a su historia ambivalente, dado que si por un lado fue premiada y apreciada por la crítica, por el otro ha tenido una circulación reducida. Comentaré brevemente la sinopsis de la trama de Anacruza. Desde el inicio, el filme caracteriza a la protagonista, Victoria, interpretada por Adriana Roel, como una profesora de historia del arte desinteresada de la situación política del país.
Victoria subestima la invitación que le hacen 3 alumnos de apoyar un comunicado de protesta en contra de la represión gubernamental que había generado muchos desaparecidos, como muestra el fotograma de la derecha. La narrativa da un giro brusco cuando Victoria recibe una llamada anónima avisándole que su hija fue secuestrada por la policía. Se dedica a indagar entonces sobre el paradero de su hija y, mientras tanto, es vigilada y amenazada por agentes policíacos, en particular por uno interpretado por Eduardo López Rojas. Victoria se refugia para evadir a sus perseguidores en casa de un amigo periodista que se llama Julián y es interpretado por Carlos Castañón, quien se pone a averiguar y descubre que la hija de Victoria, Aurelia, está muerta. Victoria acude entonces a diferentes oficinas gubernamentales para exigir que le entreguen el cuerpo de su hija. Un funcionario de la policía finalmente accede a entregarle el cuerpo de Aurelia a cambio de que firme un documento falso. Ella se niega a firmar y decide que la entierren en una fosa común a donde le lleva flores. Voy a mostrar el clip de esta secuencia en donde ella tuvo el encuentro con este funcionario policíaco que le ofrece entregarle el cuerpo a cambio de la firma del documento falso, porque me parece una secuencia pues muy significativa respecto a la denuncia que hace el filme sobre la política pues implementada por el gobierno en ese momento. Tengo aquí un documento que se construido de miembros de organización ilegal y miembros de las Fuerzas Armadas. Están los datos con mucha fecha, lugar, hora. Supongo que me entregaron el cadáver. Esa es la respuesta de usted aquí, señor. Y para esto, cuántas vueltas. Usted sabe también de lo que este documento es una farsa. Que todo lo que dice es una mentira. Mi hija nunca participó en ningún combate. Si no está usted de acuerdo con el documento, solicitemos de elecciones. Siempre y cuando, desde luego, esté usted en condiciones de adoptar las medidas necesarias. Si mi hija no hubiera cometido algún delito, existen los tribunales de justicia. Pero ustedes le negaron el derecho de defenderse. Es un vil asesinato. Requisito principal para que se entregue su cadáver es firmar ese documento o no corregido en su defecto. Yo no puedo firmar un documento que no se aplica a la realidad. A menos que me sea permitido a mí con el dinero personal ver el estado del cadáver. Debería usted saber, señora, que los combates sin que las fuerzas defienden la soberanía nacional y el respeto a los ciudadanos es y será siempre en cualquier parte del mundo un secreto militar. Bueno, después de que su hija es enterrada en la fosa común, Victoria decide sumarse al activismo de los familiares de desaparecidos, dedicándose a registrar los casos y a participar en manifestaciones. En la última secuencia del filme, Victoria es secuestrada por 2 policías que la interceptan en su departamento. Me voy a referir al estilo narrativo y visual de la película. La narrativa de Anacruza
está construida en un tiempo lineal y un ritmo lento provisto por un montaje de planos fijos y largos en los que la cámara hace un registro minucioso de los espacios y momentos de la cotidianidad y del proceso de búsqueda de Victoria. Un ejemplo de este estilo es la secuencia larga en la que después de impartir clase, Victoria llega a su departamento, acomoda la fruta recién comprada y se queda pensativa. Voy a mostrar un pequeño clip de esta secuencia para que puedan ver a qué me refiero con este estilo. Este estilo lento que captura la cotidianidad fue descrito por Jorge Ayala Blanco como hiperrealista, término que alude a la estética pictórica, escultórica o fílmica caracterizada por un realismo excesivamente minucioso. Cito a Ayala Blanco sobre Anacruza. El aparente equilibrio plasticista en plano fijo y la cuidadosa valoración de cada elemento visual o sonoro conduce de manera natural no al distanciamiento brechtiano, sino al hiperrealismo. A través de escasos y muy significativos datos externos, lo que importa es observar los movimientos de conciencia de esa maestra de buen gusto clase mediero, su distancia con respecto a sí misma, su reconsideración del alejamiento de sus discípulos y de su propia hija, su resistencia al dolor, su limpio y sereno proceso hacia el despertar político. Este trabajo de observación de la cámara analizado por Ayala Blanco se puede apreciar mejor si recurrimos a la categoría de conciencia cámara de Gilles Deleuze. Con el fin de entender mejor a la imagen cinematográfica, Deleuze propone ir más allá de la distinción entre el objetivo y subjetivo para concebir una forma pura que se establece como una visión autónoma del contenido, a la que llama también conciencia cámara, cogito cinematográfico y conciencia estética independiente, y que está formada por ciertos procedimientos estilísticos. La conciencia cámara de Anacruza observa con detenimiento los movimientos de conciencia de Victoria que parten de la experiencia individual y que giran hacia el activismo político motivado por la desaparición de Aurelia. En esta observación minuciosa de la cotidianidad de Victoria, de la búsqueda de su hija y de su activismo, un elemento importante es el silencio. Con frecuencia, el silencio está subrayado por el contraste con la música, tanto diegética como extradiegética. El silencio que permea el relato fílmico también opera como un signo de la ausencia de la persona desaparecida. La ausencia de Aurelia está reforzada en el filme por el hecho de que nunca vemos ninguna imagen de ella. No se muestran fotografías de ella y tampoco se presenta ningún flashback con recuerdos de la madre sobre su hija. Voy a referirme también al origen de la narrativa, cómo fue que se le ocurrió al director escribir el guión, ¿no? ¿De dónde le vino la idea de hacer este guión? En una entrevista que le hice al director Ariel Zúñiga en el pasado mes de julio, me compartió que la idea original para escribir el guión del filme estuvo motivada por la lectura en 1976 de una nota periodística breve
sobre una mujer argentina sin nombre específico que estuvo buscando a su hija desaparecida por los militares. Le pareció importante situar la historia en el contexto mexicano debido a la alta probabilidad que él veía de que en el país se instaurara también un régimen dictatorial como el argentino. De ahí su elección del título del filme, dado que Anacruza significa, en sus palabras, el instante justo antes de que empiece la música, lo cual aludía al presente de México en el que la instauración de un régimen dictatorial parecía inminente. Si bien en 1976 Zúñiga concibió la aplicación de la desaparición forzada en México como algo próximo a suceder, más adelante pues se fue enterando de que era algo que el gobierno ya practicaba desde años atrás y de que era algo de lo que no se hablaba y que no trascendía a la luz pública en parte por el silencio de los medios de comunicación. En la primera proyección que hizo Ariel Zúñiga de Anacruza, en 1979, el documentalista boliviano Humberto Ríos se le acercó y le aclaró que la nota periodística que dio pie al guión era sobre el caso de Laura Bonaparte, psicóloga argentina, fundadora de Madres de Plaza de Mayo y exiliada en México de 1976 a 1985. Humberto Ríos le pidió a Zúñiga organizar una función para invitar a Laura Bonaparte a ver la película, la cual tuvo lugar en el IFAL y con la cual Laura se conmovió mucho. De hecho, en el mismo 79, Humberto Ríos estrenó un documental sobre argentinos exiliados en México, Esta voz entre muchas, que recoge el testimonio de Laura Bonaparte sobre la desaparición de sus 3 hijos. Estos son fotogramas de este documental de Humberto Ríos, en donde Laura Bonaparte comparte su testimonio. Sobre la trayectoria de Ariel Zúñiga, después de una etapa formativa como camarógrafo en Semana Santa entre los Coras de Héctor García del 71 y RIF México Insurgente de Paul Leduc del 72, dirigió 5 cortometrajes y 3 largometrajes de ficción. Anacruza es su segundo largometraje. El primero fue Apuntes del 74, el cual abordó el tema de la represión gubernamental en contra del gremio de los taxistas. Y el tercero fue Uno entre muchos, del 81, que dramatiza la desaparición de un obrero. Los 3 filmes fueron descritos por Ayala Blanco como un, cito, bello, severo y desesperado tríptico de la represión en México. Apuntes de la represión abierta, Anacruza o la represión velada, Uno entre muchos o la represión subterránea. Entre los colaboradores de Ariel Zúñiga están Tony Kuhn, quien participó en los 3 largometrajes, y que, es un cinefotógrafo clave del cine mexicano independiente de los 70, que también trabajó en Meridiano 100, por ejemplo. Y en Anacruza, la productora ejecutiva fue Sonia Fritz, una cineasta feminista y comprometida socialmente, quien en 1978 se integró al colectivo Cine Mujer. Sobre la recepción, la crítica y la conservación del filme, Anacruza ha tenido una trayectoria irregular en términos de recepción y circulación. Si bien en el contexto de su estreno en 1979 fue premiada con el Ariel a la mejor actriz, a la vez fue un filme poco exhibido. Aunque ha recibido críticas muy positivas como la de Espléndido trabajo de John King y la de Pequeña joya independiente de Aviña, su exhibición continuó siendo reducida, circunscrita al ámbito de los cineclubes, y no han circulado copias ni a nivel comercial ni por internet. A la vez, pareciera que el filme no ha sido objeto de una buena preservación en los archivos fílmicos. En mi búsqueda del filme, por ejemplo, no me fue posible conseguir una copia ni en la Filmoteca de la UNAM, ni en la Cineteca, el CUEC, ni en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Cabe preguntarse si esa circulación y preservación reducidas podrían haber respondido a una incomodidad generada por la perspectiva crítica del filme respecto a la violencia estatal. Como conclusión, podría decir que Anacruza es un filme valioso en 2 sentidos. Para la historia del cine mexicano independiente de los años 70, que expresó perspectivas críticas en torno a lo social y lo político y que exploró estéticas cinematográficas novedosas, y también para el proceso de construcción de memoria cultural del terrorismo estatal de esa década. Si bien al basarse en el caso argentino, la intencionalidad del director fue que el filme tuviera una función anticipatoria,
respecto al endurecimiento de la represión estatal en México, con el tiempo se hizo evidente que el filme más bien dramatizó una práctica represiva que ya llevaba varios años de implementarse en el país también. Anacruza tiene un valor simbólico importante para los familiares de los desaparecidos de México, quienes han demandado memoria, verdad y justicia, y entre quienes Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka en 77, tuvo un liderazgo fundamental. Y más allá de los casos argentino y mexicano, el filme puede tener relevancia para la experiencia de otros países latinoamericanos en los que la desaparición forzada también se implementó. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.